Hay días en los que un simple sonido, como el golpe en la puerta, puede marcar el inicio de algo aterrador. Todo comenzó con un repartidor y su sonrisa, pero jamás imaginé cómo terminaría. Me llamo Ana, soy mamá soltera y vivo en un barrio pequeño, tranquilo, ideal para criar a mi hijo Lucas, de 4 años. Después de separarme de mi ex, buscaba un lugar donde él pudiera crecer, sin preocupaciones, un lugar donde los vecinos se saludan al pasar. Mi vida era bastante sencilla: llevar a Lucas a la guardería, trabajar desde casa y de vez en cuando pasar al parque para verlo jugar. No era perfecta, pero era mi rutina. Todo estaba en calma, o al menos eso creía, hasta que un día llegó un repartidor nuevo. A primera vista, no había nada raro en él. Siempre tenía una sonrisa grande y una actitud amable, pero en retrospectiva, esa sonrisa tenía algo, ¿cómo decirlo? Algo que te hacía dudar. La primera vez que lo vi fue un día cualquiera. Tocó la puerta con un paquete en la mano. Eran los pañales que había encargado para Lucas. «Qué lindo está tu hijo», me dijo, señalando a Lucas que jugaba en la sala. Sonreí por cortesía, pero algo en su tono me hizo sentir incómoda, como si lo conociera más de lo que debería. «Gracias», respondí, tomando el paquete rápidamente y cerrando la puerta. No le di más importancia en ese momento, pero esa incomodidad se quedó conmigo. Ahora entiendo que eso era el principio, que esa no sería una simple entrega. Después de esa primera visita, las entregas del repartidor empezaron a volverse más frecuentes. Al principio, no parecía fuera de lo común. Siempre había una razón lógica, un paquete, una compra, algo esperado. Pero luego comenzó a aparecer sin previo aviso, sin nada en las manos. «Solo pasaba por aquí y pensé en saludar», decía con una sonrisa que ya no me parecía tan amigable. Su presencia empezó a perturbarme de una forma difícil de explicar. Una tarde llegó vestido de manera casual, sin su uniforme, y traía una bolsa de papel. «Vi esto y pensé que a tu hijo le encantaría», dijo, sosteniendo la bolsa como si fuera un regalo inocente. Dentro, un juguete pequeño, demasiado específico, como si supiera exactamente lo que Lucas quería. Mi instinto gritaba que lo rechazara, pero había algo en su mirada que me hizo dudar. Lo acepté, solo para que se fuera, y cerré la puerta con un escalofrío recorriendo mi espalda. Cerré la puerta de inmediato y me quedé apoyada contra ella, con el corazón latiendo fuerte y sintiendo un escalofrío recorrerme. Esa noche casi no dormí. Tenía la imagen de su sonrisa grabada en la mente, esa insistencia rara que no parecía normal. Además, algo me inquietaba profundamente. ¿Cómo sabía que a Lucas le gustaban ese tipo de juguetes? Empecé a preguntarme si alguien había hablado de nosotros, o peor aún, si nos estaba observando. Traté de convencerme de que solo estaba exagerando, pero la sensación de peligro era tan fuerte que, por primera vez en años, aseguré la puerta con llave y cerré todas las cortinas. Mientras Lucas dormía profundamente a mi lado, me quedé despierta escuchando el silencio de la casa. Un silencio que parecía más pesado de lo normal, como si algo estuviera fuera, esperando. Los días siguientes fueron cada vez más extraños. Empecé a notar detalles que antes no me habrían llamado la atención. En una sombra que parecía seguirnos mientras caminábamos al parque, o la sensación constante de que alguien nos observaba desde lejos. No era paranoia, o al menos no lo sentía así. Una tarde, mientras regresábamos del parque, lo vi. Estaba al otro lado de la calle, apoyado contra un poste, mirándonos. No llevaba su uniforme, solo ropa común, pero había algo en su postura que me heló la sangre. Abracé a Lucas más fuerte y aceleré el paso, intentando actuar como si no lo hubiera visto. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que los demás podían escucharlo. Al llegar a casa, cerré la puerta con llave y me quedé detrás de las cortinas, vigilando. Ahí estaba de nuevo, parado en la esquina,
mirando fijamente hacia nuestra casa. Intenté convencerme de que tal vez era una coincidencia, pero algo no cuadraba. Recordé las visitas anteriores, los comentarios demasiado personales y ese juguete que había insistido en regalar a Lucas. Mientras acomodaba a Lucas para dormir, un sonido rompió el silencio en pasos lentos, deliberados. Crujían en la grava del jardín. El aire en la habitación se volvió frío y cada músculo de mi cuerpo se tensó. Con las luces apagadas, avancé hacia la ventana, el corazón latiendo como si anunciara mi presencia. ¿Quién camina así? ¿Por qué? Tan despacio. Desde una pequeña abertura entre las cortinas, vi su silueta moviéndose lentamente. El aire frío parecía llenar la habitación, mientras me quedaba paralizada, incapaz de procesar lo que estaba viendo. El tiempo se detuvo mientras lo observaba desde la ventana. Caminaba en círculos, deliberadamente lento, como si quisiera asegurarse de que lo escuchara. Mi respiración era superficial y mis manos sudaban mientras sostenía el celular, sin saber si debía llamar a alguien o quedarme completamente en silencio. Entonces, escuché algo que me dejó helada. Hannah susurró, apenas audible, pero con una tranquilidad que parecía burlarse de mi miedo. Apagué la pantalla del celular rápidamente, temiendo que la luz del dispositivo lo delatara. Entonces, volvió a repetirlo, esta vez un poco más fuerte, casi cantado. Ana, solo quiero hablar contigo. Lucas seguía dormido, ajeno al terror que invadía la casa. Sin saber qué más hacer, lo cargué cuidadosamente y nos escondimos en su cuarto. Cerré la puerta con llave y la bloqueé con una silla, aunque sabía que eso no detendría a nadie que realmente quisiera entrar. Me acurruqué con Lucas en un rincón, abrazándolo con fuerza, mientras mi mente repetía en silencio, aunque se vaya, que se vaya. Afuera, los pasos continuaban, cada vez más pausados pero insistentes, como si supiera exactamente lo que hacía. Al provocar ese miedo, sentí que mi cuerpo entero se paralizaba, atrapado por una sensación de vulnerabilidad que nunca había experimentado antes. Después de lo que parecieron horas, los pasos se detuvieron de repente. Me quedé completamente inmóvil, tratando de escuchar cualquier sonido, pero lo único que oía era el latido acelerado de mi corazón. Mi mente luchaba por encontrar una explicación lógica, pero no había ninguna. Intenté convencerme de que solo era mi imaginación o un reflejo extraño. Sin embargo, cuando movió lentamente la cabeza hacia donde yo estaba, supe que no era mi mente jugándome una mala pasada. Él sabía exactamente dónde estaba. Un escalofrío me recorrió desde la nuca hasta los pies y sentí que el miedo me paralizaba. Cada parte de mi cuerpo me gritaba que hiciera algo, pero no podía moverme. Era como si su mirada me hubiera atrapado en un estado de pánico total. Mi único pensamiento en ese momento era proteger a Lucas, pero no sabía cómo. Finalmente, mi instinto me sacó del estado de pánico. Sabía que no podía quedarme ahí esperando que algo peor pasara. Con Lucas aún profundamente dormido en mis brazos, me deslicé hacia el teléfono fijo de la casa, tratando de no hacer ningún ruido. Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer el auricular al marcar el número de mi mejor amiga, Sofía. Ana, ¿estás bien? Su voz era un susurro preocupado al otro lado de la línea. Apenas pude responder con mi voz, temblando. En él está afuera, Sophie. ¿El repartidor? Al decir esas palabras en voz alta, el terror se hizo más real. Le expliqué rápidamente lo que estaba pasando mientras intentaba no llorar. Llama a la policía. Ahora, me dijo con firmeza, pero algo dentro de mí se resistía. ¿Qué pasaría si eso lo hacía enojar más? Mientras Sofía intentaba convencerme, escuché un sonido que me heló la sangre, el crujido de la manija de la puerta principal. Mi respiración se detuvo y el teléfono casi se me cayó de las manos. No parecía estar forzándola, pero estaba claro que la estaba probando, como si quisiera ver si estaba abierta. Ana, llama a la policía. Ya, insistió Sofía al escuchar mi silencio. Mi cuerpo se negaba a moverse. Todo lo que podía pensar era en mantener a Lucas seguro. Lo apreté contra mí, sintiendo su pequeño cuerpo tibio
mientras los golpes empezaban. Primero eran suaves, casi tímidos, pero pronto se volvieron más insistentes. «Sé que estás ahí, Ana», dijo desde el otro lado. Su voz baja pero llena de una calma perturbadora. Sentí que cada palabra era como un cuchillo perforando mi tranquilidad. Los golpes continuaban, cada vez más fuertes, como si quisiera romper la barrera física y psicológica que me mantenía firme. «Ana, solo quiero hablar contigo», repetía con un tono casi burlón. Sentí como mi cuerpo se tensaba más con cada palabra, mientras Lucas seguía dormido, ajeno al caos que se desataba a su alrededor. Desde nuestra posición en el cuarto, podía escuchar sus pasos moviéndose lentamente en el porche, como si disfrutara del efecto que estaba causando. Cerré los ojos, rogando que se cansara y se fuera, pero el eco de los golpes persistía, resonando en cada rincón de la casa. Cada segundo era un infierno, y aunque Sofía seguía en la línea, su voz apenas llegaba a mí. Estaba completamente paralizada por el miedo. De repente, algo dentro de mí se rompió. Ya no podía seguir esperando. Con las manos temblando, tomé el celular y marqué el número de la policía. Mientras escuchaba el tono de llamada, los golpes se detuvieron abruptamente. El silencio fue tan repentino que casi pensé que lo había imaginado todo. Con el corazón en la garganta, me acerqué a la ventana del pasillo, moviendo las cortinas lo justo para mirar afuera. No había nadie. La entrada estaba vacía, como si nunca hubiera estado allí. Mi respiración era errática mientras le explicaba a la operadora lo que había sucedido, suplicando que enviaran a alguien de inmediato. Aunque la vista frente a mí estaba despejada, la sensación de peligro no se iba. Sentía que aún estaba cerca, escondido en algún lugar de la oscuridad. Aunque la policía llegó rápido, su presencia no logró calmarme por completo. 2 oficiales revisaron el perímetro de la casa y confirmaron que no había señales de intento de entrada. Quizás fue alguien merodeando, pero no parece que haya intentado forzar nada, dijo uno de ellos, intentando tranquilizarme. Asentí, pero sus palabras no coincidían con lo que yo había vivido. No les hablé de los susurros, ni de cómo pronunciaba mi nombre, ni de la forma perturbadora en que parecía saber que estábamos dentro. Me limité a agradecerles, mientras prometían patrullar más seguido por la zona. Cuando cerré la puerta detrás de ellos, el alivio que esperaba sentir nunca llegó. Sabía que esto no había terminado. Esa noche, me quedé junto a la cama de Lucas, mientras él dormía, observando su rostro tranquilo y preguntándome si estaba haciendo lo suficiente para protegerlo. Cerré todas las ventanas y aseguré las cerraduras 2 veces antes de apagar las luces. Sin embargo, cada pequeño ruido en la casa, el crujir de la madera, el zumbido del refrigerador me hacía saltar. La oscuridad parecía amplificar todo, y sentía que algo seguía acechándonos, aunque no pudiera verlo. La frase que había repetido esa noche, «Siempre estoy cerca», retumbaba en mi cabeza. Sabía que debía estar alerta, pero el cansancio y la ansiedad me vencieron, llevándome a un sueño inquieto, lleno de sombras y susurros. Los días siguientes fueron una mezcla de paranoia y alerta constante. Cambié por completo mi rutina. Dejé de ir al parque con Lucas, encargué las compras a un supermercado diferente y me aseguré de que nunca estuviéramos solos al salir. A pesar de todas esas precauciones, no podía deshacerme de la sensación de que él aún estaba cerca. Cada vez que escuchaba pasos en la calle o veía una figura en la distancia, mi corazón se detenía. Una tarde, al recoger a Lucas de la guardería, lo vi de nuevo. Estaba al otro lado de la calle, apoyado contra un poste, con esa misma calma inquietante. Fingí que no lo había notado, abrazando a Lucas más fuerte mientras caminaba rápido hacia el auto. Mi cuerpo temblaba mientras cerraba las puertas y arrancaba, con la sensación de que cada sombra en el retrovisor era él. Esa noche, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Espero que Lucas haya disfrutado su día en la guardería. Sentí como el celular caía de mis manos mientras el terror se apoderaba de mí. ¿Cómo tenía mi número? ¿Cómo sabía dónde estábamos? Mi mente estaba en caos, intentando procesar lo que acababa de leer.
Inmediatamente bloqueé el número y llamé a Sofía, incapaz de contener las lágrimas. Ana, esto ya no es normal. Tienes que ir a la policía otra vez o incluso considerar mudarte, me dijo, con un tono firme que no dejaba lugar a duda. Aunque su sugerencia me parecía extrema, en el fondo, sabía que tenía razón. Esto no era una serie de coincidencias incómodas. Esto era algo más oscuro y peligroso. Después de recibir ese mensaje, mi casa dejó de sentirse como un refugio. Cada rincón parecía una trampa, y la sensación de que él estaba cerca no desaparecía. Esa noche, mientras Lucas dormía profundamente, escuché un ruido en la ventana del comedor. Era un golpeteo suave, pero rítmico, que se repetía con intervalos precisos. Mi corazón se aceleró mientras me acercaba lentamente, con las luces apagadas, para no delatar mi posición. A través de una pequeña rendija entre las cortinas, lo vi. Su rostro estaba pegado al vidrio, tan cerca que podía distinguir cada arruga en su sonrisa Anne. Pero esa sonrisa no era normal. Era como si disfrutara del miedo que me provocaba. Un gesto que parecía congelar el aire a mi alrededor. Quise apartar la mirada, pero algo en sus ojos, vacíos y calculadores, me mantenía atrapada. Me quedé congelada, incapaz de moverme, hasta que sonrió. Esa sonrisa, nunca la olvidaré. El pánico finalmente me impulsó a actuar. Corrí al cuarto de Lucas, lo cargué, mientras seguía dormido, y tomé las llaves del auto. Apenas logré abrir la puerta principal cuando escuché pasos rápidos detrás de mí. No me atreví a mirar, pero podía sentirlo, como si estuviera solo unos metros. Subí al auto, cerré las puertas y arranqué sin un destino claro. Solo quería alejarme lo más rápido posible. Lucas seguía dormido en el asiento trasero, ajeno al caos que yo vivía. Mientras conducía por las calles oscuras, miré al retrovisor y lo vi parado frente a mi casa, inmóvil, con esa sonrisa que parecía disfrutar de mi miedo. Conduje sin rumbo fijo durante lo que parecieron horas. Mis manos estaban tan tensas en el volante que me dolían, y mi mirada alternaba entre el camino y el retrovisor, como si en cualquier momento pudiera aparecer detrás de nosotros. Finalmente, llegué a casa de Sofía. Apenas estacioné, ella salió corriendo hacia el auto, alarmada por mi estado. Ana, ¿qué pasó? ¿Estás temblando?, dijo mientras me ayudaba a bajar a Lucas, que seguía dormido. Traté de explicarle lo que había sucedido, pero las palabras apenas salían. Solo logré decir: Ana, él estaba ahí en la ventana, nos estaba esperando. Sofía me llevó adentro y cerró todas las puertas con doble llave. No puedes volver a esa casa, Ana, me dijo con determinación. Y en ese momento, supe que tenía razón. A la mañana siguiente, fui directamente a la policía. Esta vez, no omití nada. Les conté cada detalle en los mensajes, las visitas, la forma en que parecía saber cada movimiento nuestro. El oficial que tomó mi declaración escuchaba con atención, pero su expresión era difícil de leer. Prometió investigar al hombre y aumentar las patrullas en mi vecindario. Aunque agradecí su ayuda, en el fondo sabía que eso no sería suficiente para sentirme segura. Sofía insistió en que me quedara con ella hasta que decidiera qué hacer. No quería admitirlo, pero sabía que regresar a mi casa no era una opción. La idea de quedarme ahí, sabiendo que él podría volver en cualquier momento, me parecía insoportable. Los días en casa de Sofía fueron un respiro, aunque lleno de tensión. Revisaba mi celular compulsivamente, temiendo recibir otro mensaje. Cada vez que escuchaba un timbre o golpes en la puerta, mi cuerpo se tensaba, esperando lo peor. Sofía intentaba tranquilizarme, asegurándome que allí estábamos seguras, pero no podía evitar sentir que él seguía cerca, observándonos desde algún lugar que no podía identificar. Fue entonces cuando decidí que no podía seguir viviendo así, prisionera de un miedo constante. Tenía que hacer un cambio radical. Esa misma semana comencé a buscar una nueva casa, lejos de aquel vecindario y de cualquier rastro que él pudiera seguir. Finalmente, encontré una pequeña casa en un barrio diferente, discreto y con poca actividad.
La mudanza fue rápida. Sofía y otros amigos me ayudaron a empacar, y en menos de una semana dejé atrás lo que alguna vez consideré un hogar. Mientras cerraba la puerta por última vez, sentí que él estaba ahí, en algún rincón oscuro, observando. No lo vi, pero esa sensación de ser vigilada no me abandonaba. En la nueva casa, poco a poco, empecé a respirar mejor. Cambié mi número de teléfono, evité publicar en redes sociales y me aseguré de no dejar pistas sobre dónde estábamos. Aunque los días pasaban y no había señales de él, seguía mirando por encima del hombro, esperando que apareciera. Lucas parecía adaptarse bien a la nueva casa, pero a veces preguntaba por qué ya no íbamos al parque o por qué habíamos dejado nuestra antigua casa. Le respondía con algo simple: aquí estamos más tranquilos, cariño. No quería cargarlo con mis miedos, aunque dentro de mí seguía sintiendo una paranoia constante. Cada vez que escuchaba pasos afuera o veía una figura a la distancia, mi cuerpo se tensaba como un resorte, lista para proteger a Lucas de cualquier amenaza. Las noches eran las más difíciles. La oscuridad amplificaba cada sonido y mi mente revivía cada detalle de aquellos días aterradores. Me preguntaba si había hecho lo suficiente para mantenernos a salvo. Pasaron semanas sin señales de él, pero el miedo no desaparecía. Incluso los días más tranquilos parecían estar cubiertos por una sombra de incertidumbre. Una noche, mientras acomodaba a Lucas en su cama, me encontré mirando por la ventana, esperando ver algo en la calle. No había nada, solo el vacío de una calle tranquila. Pero algo en mí sabía que este capítulo de nuestras vidas no estaba completamente cerrado. Hasta el día de hoy, no sé por qué nos eligió, qué buscaba realmente, o si lo hizo solo por diversión. Pero cada vez que cierro las cortinas de noche, espero no volver a ver esa sonrisa frente a mi ventana. Esa imagen me perseguirá para siempre. Esas pequeñas incomodidades que al principio desestimé como paranoia, ahora eran mi escudo, y juré que nunca más permitiría que algo así nos pasara. Que en el tiempo, la rutina en la nueva casa empezó a sentirse más normal. Volví a trabajar desde casa y poco a poco recuperé algunas de las actividades que había dejado atrás. Sin embargo, la experiencia me dejó marcas. Cada vez que llegaba un repartidor, me llenaba de ansiedad. Nunca los dejaba acercarse mucho y siempre recibía los paquetes desde la ventana o a través de la puerta apenas entreabierta. Lucas, por su parte, parecía feliz, aunque a veces mencionaba que extrañaba a nuestro antiguo B. Me dolía no poder explicarle todo lo que había pasado, pero sabía que mantenerlo protegido era lo más importante. A pesar de las semanas tranquilas, hubo una noche en particular que me hizo dudar de que todo realmente hubiera terminado. Estaba revisando algunos papeles en la sala mientras Lucas dormía, cuando escuché un leve golpe en la ventana. Mi cuerpo se tensó de inmediato, como si estuviera reviviendo todo de nuevo. Me acerqué lentamente, con las luces apagadas, y miré a través de las cortinas. No había nadie, convenciéndome de que solo había sido el viento. Pero ese miedo antiguo seguía ahí, enterrado en mi pecho. No vi nada, pero esa noche dormí con las llaves del auto en la mano, preparada para huir si fuera necesario. Los días siguieron pasando, y aunque intentaba convencerme de que estábamos a salvo, nunca me sentía completamente tranquila. Cada sombra que veía en la calle me hacía pensar en él, en esa sonrisa perturbadora que parecía disfrutar de mi miedo. Sin embargo, me obligué a seguir adelante. No podía vivir toda mi vida paralizada, especialmente por Lucas, que necesitaba recuperar una infancia feliz y sin preocupaciones. Empecé a buscar actividades nuevas para él, inscribiéndolo en clases locales, donde pudiera hacer amigos. Cada vez que lo veía sonreír, sentía que estaba un paso más cerca de dejar todo atrás. Pero había noches en las que el pasado regresaba con fuerza. Cerraba los ojos y aún podía verlo parado frente a mi ventana, con su rostro pegado al vidrio, y esa expresión imposible de olvidar. Incluso ahora, con todo lo que hice para alejarnos, una parte de mí seguía preguntándose si él había terminado con nosotros
o si simplemente estaba esperando el momento adecuado para aparecer de nuevo. Me gustaría pensar que se cansó, que lo dejamos atrás para siempre, pero esa sensación de estar siendo observada nunca desapareció del todo. Es como una sombra constante, algo que me recuerda que no debo bajar la guardia. Una tarde, mientras recogía a Lucas de sus clases, un hombre pasó caminando cerca de nosotros. Vestía de manera casual, y aunque apenas lo vi, algo en su postura y forma de moverse me hizo recordarlo. Mi corazón comenzó a latir rápidamente, pero cuando giré la cabeza para mirarlo de nuevo, ya no estaba. ¿Qué pasa, mamá?, preguntó Lucas al notar mi expresión. Nada, cariño, le respondí con una sonrisa forzada, intentando no alarmarlo, pero en mi interior sentí ese pánico familiar, como si hubiera regresado al punto de partida. Esa noche, revisé las cerraduras 2 veces y aseguré las ventanas antes de intentar dormir, aunque apenas logré pegar los ojos. Al día siguiente, llamé a Sofía para desahogarme. Ana, ¿no crees que es hora de hablar con alguien?, me sugirió, refiriéndose a un terapeuta. Al principio me resistí a la idea, pero sabía que tenía razón. No podía seguir cargando con este miedo sola. Comencé a buscar ayuda profesional, y aunque al principio fue difícil, poco a poco aprendí a manejar la ansiedad que la experiencia había dejado en mí. No podía cambiar el pasado, pero podía recuperar el control de mi presente. Incluso así, había algo que no podía ignorar. Cada vez que estaba sola con Lucas, ese instinto de protección extrema se activaba, como si algo dentro de mí supiera que la amenaza nunca se había ido completamente. Con el paso del tiempo, las sesiones de terapia comenzaron a dar fruto. Aprendí a reconocer cuando mi mente jugaba conmigo, cuando los ruidos comunes de la casa eran solo eso, ruidos y no señales de peligro. Sin embargo, siempre quedaba una parte de mí que no podía relajarse del todo. Cada vez que Lucas jugaba cerca de una ventana o alguien desconocido se acercaba a la casa, mis sentidos se disparaban. «Mamá, ¿por qué siempre cierras las cortinas?», me preguntó un día. No supe qué responderle. ¿Cómo podía explicarle que lo hacía para protegernos de un peligro que tal vez ya no existía, pero que seguía viviendo en mi cabeza? Hubo una noche en particular en la que me di cuenta de cuánto me había cambiado esta experiencia. Estaba acostada, escuchando los sonidos tranquilos de la casa, cuando escuché algo afuera, un ruido leaf, como el crujir de la grava. Mi primer impulso fue entrar en pánico, pero esta vez me forcé a mantener la calma. Me acerqué lentamente a la ventana, con las luces apagadas, y miré. No había nadie. Respiré profundamente, intentando calmarme. Esto es lo que él quería, me dije a mí misma. Quería que viviera con miedo, atrapada en una paranoia constante. Esa noche decidí que, aunque el miedo nunca se iría del todo, no iba a dejar que controlara mi vida. Poco a poco, las cosas comenzaron a cambiar. Aunque aún revisaba compulsivamente las cerraduras antes de dormir y evitaba ciertos lugares por temor a encontrármelo, comencé a sentirme más segura. Incluso empecé a llevar a Lucas al parque de vez en cuando, siempre vigilando cuidadosamente nuestro entorno. Cada paso que daba hacia la normalidad se sentía como una pequeña victoria, pero, a pesar de todo, no podía evitar pensar que esto nunca tendría un final real. Una parte de mí seguía viviendo en alerta constante, esperando el próximo golpe en la puerta o la próxima sonrisa perturbadora. Un día, mientras paseábamos por un mercado local, Lucas se soltó de mi mano y corrió hacia un puesto de juguetes. Mi corazón se detuvo por un momento al perderlo de vista entre la multitud. Cuando finalmente lo encontré, estaba hablando con un hombre que le había dado un pequeño camión de juguete. Al acercarme, mi cuerpo se tensó de inmediato. Aunque no era él, había algo en la escena que me resultaba insoportablemente familiar. Tomé a Lucas de la mano rápidamente, agradeciendo al hombre con una sonrisa forzada, mientras me alejaba. Esa noche, guardé el camión en una caja y lo escondí en un armario. No podía soportar la idea de tenerlo cerca, aunque sabía que probablemente era inofensivo. Esa experiencia revivió todos mis temores de una manera que pensé haber superado. El tiempo pasó, y aunque las cosas mejoraron, el miedo dejó cicatrices. Cada vez que alguien desconocido se acercaba demasiado a Lucas, mi primer instinto era apartarlo,
y alejarme. Me convertí en alguien que desconfiaba de las personas, especialmente de los extraños, que parecían demasiado amables. Lucas, por suerte, era demasiado pequeño para recordar lo peor de lo que vivimos. Su sonrisa seguía iluminando mis días, y su alegría se convirtió en mi motivación para seguir adelante, a pesar de los fantasmas del pasado. Pero aún había noches en las que, al cerrar los ojos, volví a ver aquella silueta inmóvil frente a mi ventana, esa sonrisa que parecía perforarme el alma. Una tarde, mientras organizaba algunas cosas en la casa, encontré la caja con el camión de juguete que había escondido. Lo saqué con cuidado, mirándolo como si pudiera revelar algún secreto oculto. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Al final, no era el camión ni el hombre en el mercado lo que me aterrorizaba, era el recuerdo de haber perdido el control, de haberme sentido vulnerable de una manera que nunca había imaginado posible. Decidí regalarlo a una organización de caridad, como un acto simbólico para cerrar ese capítulo de nuestras vidas. Aunque sabía que el miedo nunca desaparecería por completo, sentí que este era un paso hacia la liberación. Desde entonces, he tratado de recuperar la confianza en el mundo. No ha sido fácil, pero cada día siento que avanzo un poco más. Lucas está creciendo sano y feliz, y verlo correr y jugar sin preocupaciones es mi mayor consuelo. A veces, cuando estoy sola y la casa está en silencio, mis pensamientos regresan a esos días. Me pregunto, ¿quién era realmente ese hombre? ¿Y qué buscaba? Esa sonrisa en la ventana es algo que nunca podré olvidar. Pero, por más aterradora que haya sido esa experiencia, ya no me define. He decidido que mi vida no girará en torno a ese miedo, sino en torno a la seguridad y felicidad de Lucas y la mía, porque al final del día somos más fuertes que nuestros temores.